Mira. Entonces, esa proforma del contrato contendrá determinadas cláusulas, ¿o no? Así es. Entonces, la proforma del contrato, de acuerdo a estas diapositivas, dice que contiene las condiciones de contratación, todas aquellas que se derivaron de estas primeras actuaciones administrativas. No puede después incorporar cualquier cláusula. Oye, ahora que voy a hacer la proforma del contrato, voy a poner un plazo de entrega tanto, o voy a o mejor de este modo, pues si sale el que yo quiero, si el que no quiero, como me están presionando y ya vi que los de arriba quieren que salga el otro, le arrimo esta cláusula para matar. Es así. No puedes, porque la proforma del contrato contiene condiciones que se han derivado de los actos preparatorios, de las anteriores actuaciones administrativas. Lean ustedes para que vean. No puedes incorporar nada. Incluso dentro del proceso de selección, los factores de evaluación que eran atribución discrecional de los comités especiales ya no lo son. Porque en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que hemos visto en esta estructura que ya deben tener en mente ustedes como una brújula, allí se determinan qué factores deben incorporarse a la base. Bueno, entonces dice las condiciones de contratación y en las órdenes de compra o de servicios en adjudicaciones de menor cuantía no se incorpora ninguna condición contractual. Sin embargo, la ley expresamente dice que se aplican todas las condiciones contractuales de los actos preparatorios y de la ley y el reglamento. No porque la orden de compra tenga tal naturaleza que no permita o que no tolere la incorporación de cláusulas, una cláusula se incorpora. ¿Cuál es la cláusula que se incorpora en las órdenes de compra? Están como los árbitros que no saben nada. Yo soy árbitro, por si acaso, por eso me incluyo, ¿eh? Dice, en obras se incorpora la cláusula, ¿qué dice? Voy a leer porque también me olvido, pues ya estoy con Alzheimer. Dice, a ver, ejecución. Dice, servicios se obliga, dice, hay que incorporar la cláusula donde se establezca que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le correspondan bajo sanción de estar inhabilitado. Y esto sin desnaturalizar la orden de compra o de servicio, porque este instrumento proviene de una ley. Porque la orden de compra no la inventamos, no ha sido inventada o tiene cualquier formato, más bien el tiempo, el decurso de los años ha hecho que ya lo hagamos mecanizado, a veces no tiene forma, porque la orden de compra es producto de un formato establecido por la ley, es una ley antigua. Búsquenla si alguna vez tienen interés en encontrarla. Entonces dice que en obras se incorporan algunos otros elementos. Estamos hablando de la proforma. Entonces sigamos viendo a ver qué hay. Las condiciones contractuales que se incorporan, el objeto de contratación, las cláusulas obligatorias y otras condiciones.
Y entonces, en la cláusula obligatoria hay 3 que obligatoriamente se incorporan bajo responsabilidad. ¿Cuáles son? La de garantías y la cláusula de solución de controversias. Eso deben haberlo visto ya en sus charlas anteriores, ¿no? Ya son duchos en esa materia, ya no necesitamos para qué repetir, solamente en silencio, mirarnos, ¿no? Y ya saben. Entonces dice, toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje. Dice, toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, y vimos que la etapa de la ejecución del contrato es la última fase del proceso de contratación, ¿no? O sea que no es un contrato aislado del proceso de contratación. A ver, pregúntale a un árbitro que te va a decir, solamente va a leer el contrato y dice, ducho en el contrato. Y cuando la ley nos dice que este contrato pertenece al proceso de contratación, imagínense todo lo que tiene que conocer un árbitro para solucionar una controversia. Pero esta parte debemos concordarla con el artículo 53 de la ley, porque la ley no se refiere únicamente a la ejecución del contrato. Y entonces dice, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelve vía arbitraje o conciliación o arbitraje, cualquiera de los mecanismos de solución de controversias establecidos por esta ley. Y entonces tendríamos que hablar mucho, seguro ya les han explicado a ustedes, habrán hablado sobre la interpretación, ¿no?, del contrato, resolución. La resolución contractual, si se ve, la inexistencia, si ustedes leen, cuando no existe un contrato, simplemente cuando no deriva de un proceso de selección y en consecuencia no es materia controvertible, porque no existe. Acá dice inexistencia. Nulidad. La nulidad, sí hay un articulito que dice que puede, cuando se ha infringido los principios de presunción de veracidad, puede declararse la nulidad de un contrato. Y entonces eso está sujeto a solución de controversia. Invalidez del contrato. Si es un contrato inválido, es porque no se ha derivado de un proceso de selección. Entonces aquí hay mucho que decir, ya ustedes deben haber conversado. A mí me han traído para hablarles del árbitro, nada más. Y del árbitro estaríamos hablando solamente 10 minutos, ¿no? Falta uno. Y ya estoy por irme también. Vamos a seguir de frente sin break, porque ya de frente no va, porque no creo, ¿se han cansado ya? Vayan ustedes a la escuela a ver si se van a cansar. Ahí tienen un clavito en la silla, ahí, si se recuestan, nos hace saltar, acá no hay. ¿Qué presión tiene? Que si quieren no reciben su diploma, ¿no? Eso es claro, eso no es muy cierto. El compadrazgo también acá se puede. Anda, escúchalo nomás. No le hagas caso, pelado por todos lados, hablar de porquerías. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Así será mi suerte. En caso que las bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establece el reglamento. Y esa cláusula modelo
siempre nos deriva en el arbitraje institucional. Ya hablaríamos de arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. ¿Cuándo le conviene al funcionario un arbitraje institucional? ¿Cuándo no le conviene? ¿Con qué institución? Etcétera, etcétera. Hay tanto que hablar sobre eso. Pero, por lo pronto, vean ustedes cómo hemos encontrado ya el origen del convenio arbitral, lo que se llama la cláusula arbitral acá. Y acá hay un gran problema. Si la entidad es quien elabora las bases y por consiguiente es la que incorpora la cláusula arbitral o convenio arbitral, y estas bases son inimpugnables, ¿en qué momento ese convenio arbitral es acordado por las partes? Si la naturaleza del convenio implica el acuerdo de las partes. Porque muy bien la entidad puede decir, oye, estoy incorporando en mi proforma, porque tú la conoces en tus bases, que esta solución de controversia se va a llevar a cabo organizado por tal institución arbitral. Y tú dices, no, yo prefiero los ad hoc, porque los ad hoc son más ágiles, son mucho más rápidos, dependiendo también de qué institución arbitral o qué árbitros. ¿Cuándo acuerda el contratista o el proveedor o el postor? ¿Cuándo dice su palabra? ¿Cuándo le dice a la entidad, oye, yo quiero que sea un arbitraje ad hoc? Si las bases son inimpugnables y la proforma forma parte de las bases. Por allá un pronunciamiento del OCE dice, para salir, no del apuro, para salir del paso, dice, es cierto que es inimpugnable las bases, pero en el momento en que se suscriba el contrato, las partes pueden decidir variar la naturaleza del arbitraje, o quién, si va a ser una institución arbitral o va a ser un arbitraje ad hoc. ¿Está bien eso? Claro que diremos, oye, los pronunciamientos tienen autoridad administrativa, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio por mandato de la ley. En consecuencia, vamos a conversar antes de firmar este contrato, vamos a conversar sobre el arbitraje que va a solucionar nuestras controversias. Pero eso lesiona también la naturaleza de las bases. No dice que las bases, de acuerdo al artículo 26, son obligatorias para la entidad y los postores y contratistas en su caso. Entonces ahí hay un gran problema. El convenio arbitral, por su naturaleza, es el acuerdo libre de las partes. Y acá hay un problema. Bueno, y ahí nace, vean ustedes, ese famoso convenio arbitral. Entonces vamos a ver ahora lo que nos ha traído acá, a ver si nos entretenemos más. Los árbitros en las que solucionan las controversias. ¿Quién es árbitro? Dice el texto de esta diapositiva que es la persona natural, porque no hay árbitros, personas jurídicas, o conjunto de personas naturales cuando conforman un tribunal arbitral, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no impedidos para ser tales, que cumplen con las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral. Vean ustedes lo que dice, y eso lo dice la ley de arbitraje.
Dice, las condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral. Y acabamos de hablar del convenio arbitral. ¿Las partes lo acuerdan? No lo acuerdan. Y eso debe modificarse. O por lo menos debe extraerse esa cláusula para incorporarla en el momento de la suscripción del contrato. Que no exista contra ellos circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia y que deben resolver una o más controversias surgidas durante la etapa de la ejecución del contrato aplicando la especialidad respectiva de la ley. Todo lo que hemos venido diciendo más o menos se concentran en esta. Debe ser una persona natural, ¿no es cierto?, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que no deben estar impedidos, que no exista contra ellos circunstancias que pongan en duda su imparcialidad o su independencia y que resuelvan una o más controversias en base a la aplicación de la ley de contrataciones y sus reglamentos y normas conexas. Y ahí hay un problema, bueno, mejor ya no me meto en eso. Yo digo así nomás en voz alta, pienso en voz alta, no para ustedes. ¿Por qué en la especialidad de la ley, si hemos llegado a la conclusión de que el proceso principal es el proceso presupuestario? En consecuencia, cuando hablamos de contrataciones del Estado, hablamos del derecho presupuestal. ¿Por qué no se incorporó en ese artículo de especialidad de la norma las normas del derecho presupuestal? ¿Por qué? Si eso es lo que manda. Inclusive la misma redacción de la ley y su reglamento te habla de las fases del proceso presupuestario, porque te dice, en el momento en que estás programando y formulando el presupuesto, debes determinar necesidades. Y cuando te habla de meta presupuestaria, te está hablando de proceso presupuestario. No vas a encontrar la naturaleza jurídica de las metas en la ley de contrataciones. Tienes que recurrir a las normas del proceso presupuestario para tener la cultura relativa a las metas. Y ahí encontrarás el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, en fin, etcétera, etcétera. Y cuando vas a certificar la disponibilidad presupuestal, te dice, oye, certifica en base a los créditos presupuestarios de tu proceso. Entonces estamos hablando del derecho presupuestal. En fin, volviendo a quién es este árbitro. Este árbitro dice, de acuerdo a lo que hemos leído de este concepto, a ver, dice que tiene autoridad jurisdiccional, porque quien resuelve controversias aplicando la ley y su reglamento y las normas conexas, tiene que tener autoridad dentro del proceso de contratación, tiene que tener autoridad jurisdiccional. ¿Y qué es autoridad jurisdiccional? A ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. No estar impedido. Algunos estaremos impedidos, ¿no? En fin, cumplir con las exigencias y condiciones, dice, exigidas en el convenio arbitral, no debe existir circunstancias de duda, etcétera, etcétera. Y entonces, para completar la idea sobre la autoridad jurisdiccional, dice que constitucionalmente, en principio, la potestad de administrar de justicia es ejercida por el Poder Judicial. En virtud de este mandato constitucional, corresponde al Poder Judicial la solución de los diversos conflictos jurídicos en base al principio de unidad
se le prohíbe dentro de este contexto al legislador que atribuya el potencial